asistieron, pero en particular me permiten, bueno, están los compañeros del SADO, de la CEA, con un aplauso muy grande, pedagogos, licenciados, investigadores, todos los compañeros de CETERA, de la provincia que están acá, y una mención especial a mis compañeros, permítanme la licencia, a mis compañeros del SUTEBA, que venimos a hacer una marcha frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, también peleando por la educación pública, por la tasa de impuestos, en el marco de un día en realidad que hoy el día termina siendo la anécdota, la convocatoria del presidente de la Nación a firmar un compromiso social por la educación, así lo dan en llamar, que en realidad fue un acto que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, que han convocado a la mayoría primero lo han preparado con un grupo de empresarios hace 2 semanas en la Usina del Arte, concretamente, empresarios que, entre comillas, ellos entienden que son los que les interesa la educación, y ha durado el acto 9 minutos. Han convocado a 500 personas de todo el país, las universidades y demás, 9 minutos. 4 minutos habló el ministro Bullrich, 5 minutos habló el presidente de la Nación. Ese es el tiempo dedicado al compromiso social para la educación. Como nosotros vimos ese documento, después se van a explayar los compañeros, estuvimos analizando la bibliografía de ese documento, que después la borraron, la sacaron porque era la bibliografía prácticamente que el Ministerio de Educación lo hizo, es la segunda vez que lo hace. La primera decisión que tomó el Ministerio de Educación con respecto al tema del presupuesto hacía mención a la Ley Federal de Educación, que ya se había derogado en nuestro país. La bibliografía que sustentaba los fundamentos del documento que iban a presentar daba cuenta de la bibliografía que fundamentaba la Ley Federal de Educación en la República Argentina. Y esto ya dejan de ser errores, sino que hay una concepción de políticas, concretamente una concepción educativa que nos quiere llevar a ese lugar, al lugar que nosotros entendimos que había que derogar el marco jurídico del andamiaje neoliberal en las políticas educativas. De ellos han participado especialistas, entre comillas, y entre esos especialistas, algunos que añoran un sistema educativo chileno, previo a la reforma educativa que están haciendo gracias a la movilización de estudiantes secundarios y estudiantes universitarios. Y añoran y en realidad quieren aplicar en la República Argentina lo que es el sistema educativo mexicano. Y los deben haber escuchado y los deben haber leído. Concretamente un sistema educativo mexicano que tiene absolutamente flexibilizado el trabajo docente, no solamente el trabajo docente. En México, porque esto no tiene que ver con un programa solamente para la educación y para los trabajadores de la educación. En México están vigentes los contratos de protección. Los contratos de protección son contratos ya ni siquiera que firman los sindicatos por empresas, sino que firman los trabajadores individualmente con cada una de las patronales y se obligan a tener cláusulas de silencio. No se le puede decir al compañero que tiene al lado cuánto gana o cuáles son las obligaciones y las tareas de cada uno. Así llevan adelante lo que son las políticas económicas, sociales, laborales en México y también las políticas educativas. Un sistema educativo que ya lleva años de resistencia y todavía estamos esperando justicia para los 43 estudiantes de docentes de Ayotzinapa que encontraron uno solo hacer en el tema de la investigación y que lo mataron por la tortura, ni siquiera por un tiro, por la tortura, que le rendimos nuestro homenaje a los maestros mexicanos que resisten en contra de las políticas neoliberales. A una campaña por más financiamiento en educación en todo el país, que se aumente el 10% del Producto Bruto Interno, el presupuesto en educación, para sostener el presupuesto de las universidades, de las escuelas públicas. Necesitamos más inversión y necesitamos defender la escuela pública. Compañeros, les agradecemos estar aquí. Estuvimos haciendo una
cartela sobre el conflicto social en la escuela, ¿te acuerdas? Y fueron unas jornadas por las que trabajamos mucho y que además le sacamos mucho el jugo, así que me acordaba justo de ese momento tan distinto, ¿no? Porque en realidad parece que nos hubieran cambiado la patria. Por lo menos a muchos de los que militamos y trabajamos en las organizaciones sindicales, en las escuelas, en los barrios, y que peleamos durante la dictadura, durante los 80, durante los 90, en los 80 en la Marcha Blanca, en los 90 en la Carpa Blanca, peleamos también en la crisis del 2001 frente al brutal empobrecimiento de nuestro pueblo, salimos a la calle y parimos entre todos, sin ninguna duda. Digo parimos entre todos porque no tengo ninguna duda que sin las luchas que nuestro pueblo dio no se podrían haber dado gobiernos como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner, donde nosotros pudimos discutir leyes que no fueron producto de ese momento, fueron una larga construcción de las organizaciones sindicales, fueron un largo trabajo de reflexión y de debate en nuestras organizaciones sindicales, fueron productos de las marchas que dimos en las calles, fueron parte de los congresos nacionales que Cetera hizo en los peores momentos de la historia argentina, aún en plena dictadura, y hubo sí la voluntad política de gobiernos que a eso le pusieron voluntad política para plasmar en leyes como la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual integral, la ley de protección de los derechos de las niñas y niños, la derogación de la Ley Federal de Educación y la nueva ley de educación, la ley de financiamiento educativo, el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo. Muchas de las cuestiones que nosotros peleamos, hoy estamos viendo un ataque feroz frente a lo que significa un plan como Conectar Igualdad, que no solamente significan la construcción y la entrega de netbook para nuestros alumnos, significa poder pensar un programa educativo y poder pensar en diseñar un programa de software libre que se llama Wailuru, que no tiene que ver con sentarse o arrodillarse frente a las multinacionales, que es lo que ahora van a hacer, sino pensar programas educativos que son diseñados por argentinos para argentinos. También estamos viendo lo de el despido de las compañeras, son más de 200 compañeros y compañeras del plan de educación sexual integral, de cada uno de los programas con los que nosotros trabajamos en las escuelas, porque no estamos hablando de cuestiones que están lejos nuestro. Estamos hablando de cosas con las cuales trabajamos en la formación docente, con las cuales trabajamos en cada una de las actividades que llevamos adelante, con las cuales particularmente desde Cetera recorrimos cada una de las provincias argentinas pensando que es necesario avanzar en la reconquista de muchos de los derechos que nuestros pibes y pibas habían perdido. Que esto es claramente un avance del neoliberalismo en América Latina que intenta derrotar cada uno de los movimientos populares y cada uno de los desarrollos de las organizaciones políticos sindicales, sociales, que forman parte de lo que ha sido lo que muchos de nosotros llamamos los gobiernos soberanistas
en América Latina. También es un avance de lo que sería el imperialismo en el mundo, y en ese sentido claramente la denuncia y el rechazo de los que hoy estamos aquí del intento de las dos bases militares de parte de los Estados Unidos, uno en la Patagonia, otro en el Mira. Esto forma parte no de una casualidad, sino que forma parte de un plan claramente orquestado que tiene que ver con plantear para toda América Latina que es necesario gobiernos que se arrodillen frente a los Estados Unidos, que es necesario que el sistema educativo tenga lo que los mexicanos, el gobierno mexicano está planteando y lo que los chilenos están derrotando. Porque en realidad lo que están queriendo aplicar con nosotros es lo que en Chile ya fracasó. Y hoy estas organizaciones que estamos acá, junto con los compañeros de la CONADU, por quienes también pido un aplauso, le dijimos no a Mauricio Macri, le dijimos no al falso consenso de Esteban Bullrich, le dijimos no a cualquier modelo educativo, le dijimos no a creer que los CEOs van a definir el futuro de la educación pública en la Argentina. Le dijimos no a creer que con 2 o 3 consultoras, con 3 o 4 amigos que opinen, con 3 o 4 spots y con un documento berreta se va a construir la educación en la Argentina. Para eso, compañeros y compañeras, faltan los maestros, faltan los pedagogos, faltan las escuelas, faltan los que creían día a día en la calle, en los peores contextos. El compromiso que aquí asumimos es construir un material, un documento que sea discutido en cada una de las escuelas argentinas, en cada una de las universidades. Ellos crean falsos consensos con los empresarios. Nosotros construimos unidad con el pueblo y allá vamos, hacia la marcha federal, a las escuelas, a la calle, a militar. Gracias, compañeros. En un marco en el que hemos estado discutiendo fuertemente, a partir de una propuesta que empezó a circular en el gobierno, una propuesta de un plan de acción que se llama Argentina Enseña y Aprende, pero que ya el mismo nombre es una falacia, porque después todo el enfoque que hace ese documento solamente plantea el problema de aprender y deja de lado la relación dialéctica y necesaria que nosotros siempre pensamos que es el problema de enseñar. Ese foco que hace está básicamente centrado en que ellos solamente o prácticamente están mostrando un único interés, que es cómo se las rebuscan para evaluar. Hoy el mismo presidente Macri, entre las cosas que dijo, lo que más se pone en evidencia que la preocupación es generar un mecanismo de evaluación para los docentes y así poder medir el desempeño y ligar nuestro desempeño a la variable salarial. Nosotros le dijimos, cuando fuimos convocados, que un documento de esas características no puede ser analizado como una herramienta meramente técnica, sino es discutida en el marco de un proyecto, la discusión de un proyecto político, cultural, en el cual se construyen los proyectos educativos. Por eso nosotros planteamos un primer eje para el debate, convocar a nuestros compañeros que siempre están militando en este espacio de debate pedagógico y político que propone la CETERA y las organizaciones sindicales, a pensar juntos sobre las políticas educativas en un contexto de restauración conservadora. Estamos donde tenemos que estar, en una universidad pública, con docentes, con representantes, con compañeros de Neuquén que están peleando por el juicio y castigo a los asesinos de materiales intelectuales de Carlos Fonteada, por los compañeros de Mendoza, de Río Negro, de Chaco, por los compañeros de
llegaste ahí y estuvo porque fuimos protagonistas en la resistencia de esa Ley Federal de Educación. Entonces estuvimos en esa Casa Rosada con Néstor Kirchner. Y hoy no estamos con Macri y con Bullrich porque lo que quieren es volver a la Ley Federal de Educación. Entonces estamos acá y el 24 vamos a estar en la marcha federal, marchando de todo el país, movilizándonos con paros, por la sequera, por los pibes, por los docentes, por el 10% del PBI, contra la SUSTE, contra el tarifazo, porque enseñamos texto y